Si te interesa el salario mínimo en Colombia, seguro has oído hablar de todas las discusiones que se vienen. Por supuesto, y para entender mejor este tema nos basamos en un artículo de Radio Cardenal Nacional publicado el 13 de noviembre de 2024. Lo que más me llama la atención, para llegar a un salario mínimo de 500,000 de pesos colombianos en 2025, se necesitaría un aumento del 15.38%, una cifra que ha generado bastante controversia. Sí, es un aumento bastante mayor al que se está manejando en las conversaciones entre expertos y funcionarios. Y el artículo menciona diciembre como un mes clave, con la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales reuniéndose para intentar llegar a un acuerdo. Si no logran un consenso antes del 30 de diciembre, la responsabilidad de fijar el nuevo salario mínimo recae en el gobierno. ¿Recuerdas cómo funciona este proceso de determinar el salario mínimo? Quizás algunos de nuestros oyentes necesitan un repaso rápido. Claro, se toman en cuenta factores como el crecimiento del PIB, el IPC, la inflación. Y no nos olvidemos de los 3 grupos principales en la mesa de negociación: gobierno, empleadores y sindicatos de trabajadores, cada uno con sus propios intereses. Exactamente. Y en este contexto vale la pena destacar lo que dijo Ricardo Muñiz, el ministro de Hacienda, quien proyectó un posible aumento del 6.2% basado en la inflación. Esto significaría un salario mínimo de 1.360.600 pesos colombianos, más la ayuda para el transporte. Pero también hay que tener en cuenta que Bonilla mencionó que el aumento máximo probablemente no superaría el 10%. Correcto. Y esto nos lleva a un punto interesante. Mientras algunos sectores abogan por un aumento de 2 dígitos para alcanzar la meta de 1.500.000 de pesos colombianos, las declaraciones de Bonilla parecen indicar que esto es poco probable, al menos por ahora. Es como si estuviéramos ante 2 caminos que se bifurcan. Por un lado, la aspiración de un salario mínimo de 500.000 de pesos colombianos, que implicaría un aumento del 15.38%. Y por otro lado, las proyecciones más conservadoras con un aumento que no superaría el 10%. Diciembre será un mes decisivo no solo por las reuniones de la comisión, sino también porque el resultado de estas negociaciones puede tener un impacto significativo en la economía colombiana en general. Y por supuesto en la vida diaria de los trabajadores. Exactamente, pensemos en el costo de la vida, en cómo la inflación afecta el precio de los alimentos, el transporte, los servicios básicos. Es un tema que nos toca a todos y me pregunto, ¿cómo se sentirán las personas que dependen del salario mínimo ante esta incertidumbre? Es una pregunta importante y creo que es aquí donde el artículo de Radio Cardenal Nacional nos invita a reflexionar sobre las diferentes perspectivas y los desafíos que se avecinan en las próximas semanas. Y hablando de diferentes perspectivas, el artículo también menciona a quienes consideran que el aumento debería ser de 2 dígitos para que el salario mínimo alcance al menos 1.500.000 de pesos colombianos. O sea, ese 15.38% que mencionábamos antes, ¿verdad? Una cifra que seguramente generará debate en la mesa de concertación, me imagino, a los representantes del gobierno, los empleadores y los sindicatos, cada uno defendiendo sus puntos de vista. Sin duda será un proceso de negociación intenso y recordemos que si no se llega a un acuerdo para el 30 de diciembre, la decisión final recaerá en el gobierno. Es una gran responsabilidad. ¿Qué criterios utiliza el gobierno para tomar esa decisión? La Ley 278 de 1996 establece que el gobierno debe basarse en la inflación proyectada y el nivel de productividad acordado. Y hablando de proyecciones, el artículo menciona que Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, ya ha dado algunas pistas sobre lo que podríamos esperar. Efectivamente, Bonilla señaló que el salario mínimo no puede crecer por debajo de la inflación causada, tomando como referencia la inflación de septiembre, que se estima en 5.2%. Este sería el punto de partida para el aumento. Eso significa que el 5.2% se le sumaría a la productividad y otros factores para determinar el aumento final. Correcto, y Bonilla también aclaró que si bien el aumento podría ser mayor al 5.2%, nunca estaría en un nivel de 2 dígitos. Entonces, si nos atenemos a las declaraciones de Bonilla, la posibilidad de un aumento del 15.38% para llegar al 1.500.000 de pesos colombianos parece bastante remota. Al menos por ahora. Pero no olvidemos que las negociaciones en diciembre serán cruciales para definir el panorama final. Y en este punto creo que es importante que nuestros oyentes entiendan bien cómo la inflación afecta este proceso. Tienes razón, a veces se habla de la inflación como algo abstracto, pero en realidad tiene un impacto muy concreto en la vida de las personas. Exactamente, la inflación afecta directamente el costo de vida, es decir, cuánto nos cuesta comprar los bienes y servicios que necesitamos a diario. El artículo menciona que para calcular el salario mínimo se tiene en cuenta el índice de precios al consumidor, el IPC. ¿Podrías explicar qué es exactamente? Claro que sí, el IPC mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares colombianos. Es decir, nos dice cuánto han aumentado los precios de las cosas que compramos habitualmente, como alimentos, ropa, transporte, vivienda, etc. Entonces, si el IPC sube mucho, significa que el costo de vida ha aumentado y por lo tanto se necesitaría un aumento mayor
en el salario mínimo para que las personas puedan mantener su poder adquisitivo. Exactamente, es por eso que la inflación es un factor clave en la discusión del salario mínimo. En resumen, tenemos un escenario complejo con varios factores en juego. La inflación, el crecimiento del PIB, la productividad, las negociaciones entre el gobierno, los empleadores y los sindicatos. Y en el centro de todo esto, la gran pregunta, ¿cuánto aumentará el salario mínimo en 2025? Con las proyecciones de Bonilla y la aspiración de algunos sectores de alcanzar 1.500.000 de pesos colombianos, diciembre se presenta como un mes decisivo. Un mes que sin duda estará cargado de expectativas para millones de colombianos. Más allá de las cifras, pensemos en el impacto real que puede tener este aumento del salario mínimo en la economía colombiana. Claro, es un tema con muchas aristas. Por ejemplo, un aumento significativo podría beneficiar a los trabajadores aumentando su poder adquisitivo, pero también podría generar un impacto en las empresas. ¿A qué te refieres? Un aumento considerable en el salario mínimo podría aumentar los costos laborales para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas que suelen tener menos margen de maniobra. Lo que podría llevar a un aumento en los precios de los productos y servicios. Es una posibilidad, y si los precios suben demasiado podría afectar la demanda y en consecuencia la economía en general. Es un efecto dominó que hay que considerar con cuidado. También es importante tener en cuenta que un aumento salarial significativo podría afectar la competitividad de las empresas colombianas en el mercado internacional. Entiendo. Si las empresas colombianas tienen costos laborales más altos, podrían tener dificultades para competir con empresas de otros países con costos más bajos. Exactamente. Por eso, la decisión final sobre el salario mínimo debe buscar un equilibrio, un punto medio que beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas, sin afectar la estabilidad económica del país. Encontrar ese punto medio será el gran reto de la mesa de concertación en diciembre. Sin duda. Y si no se llega a un acuerdo, será el gobierno quien tenga la última palabra. Y aquí entra en juego otro factor que mencionaba el artículo de las próximas elecciones presidenciales. Claro, porque las diferentes posiciones de los partidos políticos sobre la economía y el salario mínimo podrían influir en la decisión final. ¿Te imaginas que un partido que propone un aumento considerable del salario mínimo llegue al poder? Es un escenario que no podemos descartar. Y en ese caso, podríamos ver un cambio significativo en la política salarial del país. Sería un giro interesante en el debate sobre el salario mínimo en Colombia. Sin duda. Y nos recuerda que las decisiones políticas tienen un impacto directo en la vida de las personas. En definitiva, el futuro del salario mínimo en Colombia está lleno de incógnitas. Tendremos que estar muy atentos a lo que suceda en diciembre, a cómo se desarrolla este proceso de negociación y a las decisiones que se tomen. Mientras tanto, te invitamos a que sigas reflexionando sobre este tema. ¿Cómo crees que te afectaría un cambio en el salario mínimo? ¿Qué factores consideras más importantes en esta discusión? Son preguntas que nos invitan a informarnos, a analizar y a formar nuestra propia opinión sobre un tema que nos concierne a todos.